La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un sutil directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos volver a poner en análisis un tema que debiera ser preocupación de todos los ecuatorianos, los grandes desafíos que tiene el seguro social, los cambios urgentes estructurales que necesita, más allá de las últimas reformas sobre la integración del Consejo Directivo del IES, que debe merecer el pronunciamiento del Ejecutivo. Y quiero plantear de arranque precisamente sobre los temas que debieran primero identificarse e irse resolviendo. Primero, ¿cuál es la tarea y las dimensiones de las tareas a realizar en materia del sistema del seguro social ecuatoriano, como en materia institucional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿En qué consisten los cambios y reformas que se deben realizar? ¿Quiénes y qué actores deben intervenir? ¿Cómo llegar a acuerdos nacionales, que es un clamor, para que todo avance y se desarrolle? Y luego, después de entender la reforma, precisamente que en coyuntura fuera aprobada con el respaldo popular en la Asamblea Nacional sobre la integración del Consejo Directivo del IES. ¿Cuánto se gana con la integración de 5 miembros en lugar de 3, en donde de primera vista se puede ver que habrá mayoría de aprobarse y ponerse en vigencia, mayoría de un sector de los jubilados, empleadores y trabajadores, cuando los problemas estructurales están allí y no se puede, con mayoría de votos, resolver los acuciantes problemas que tiene el Seguro Social ecuatoriano? Quiero dar la bienvenida a nuestra invitada e invitados, María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES por los empleadores, el economista Augusto de la Torre, experto, consultor internacional, ex coordinador de la comisión que elaborara precisamente uno de los tantos proyectos, el proyecto de sostenibilidad también de uno de los sectores que tiene que ver el Seguro Social como el Fondo de Pensiones. Y el ingeniero Jorge Madera, expresidente del Consejo Directivo del IES e integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Este tema con el que quiero arrancar, primero definir, más adelante hablaremos de la coyuntura y las reformas que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional. Bueno, hay que definir las tareas, qué debe hacer y cómo debe enfrentar esta crisis estructural el Seguro Social ecuatoriano, partiendo y definiendo de las tareas que debe cumplir. A María de los Ángeles Rodríguez, le doy la palabra. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto saludar a Augusto de la Torre y a Jorge Madera. Qué gusto compartir con ustedes este panel. Saludos a la prestigiosa audiencia de Radio Democracia. Bueno, el trabajo que hay que hacer en el IE realmente es intenso y realmente es una tarea que se la debe afrontar y atacar desde varios frentes, ¿no? Uno de los principales frentes es precisamente el tema de la reforma estructural, de la que entiendo que estaremos hablando durante esta conversación, pero aparte de la reforma estructural existen también otros temas en cuanto que incluyen temas de gobernanza, incluyen temas de gestión ya de los diferentes sistemas que maneja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estoy hablando, por ejemplo, de temas ya de intervención tecnológica del IES, de los diferentes sistemas que maneja, porque uno puede hacer la reforma estructural que es tan necesaria y que sería el corazón de cómo arreglar todo esto, pero eso tiene que ir acompañado paralelamente de otros temas que no necesariamente dependen del IES, como serían políticas de generación de empleo con el Ministerio del Trabajo y con el Ejecutivo, por un lado, y por otro lado, bueno, temas de inversión, etcétera, con el Ministerio de Producción. Es decir, es una conjunción de actores que deben confluir para solucionar el tema de la seguridad social. Como digo, aparte de la reforma estructural, que sería un tema del IES, y aparte son temas ya de intervención tecnológica de los sistemas que maneja el IES, sistemas de gestión, sistemas de gobernanza,
etcétera, temas de transparencia, tanto en el IES como en el BIES, que habría que actuar en esos temas y solucionar. Economista María de los Ángeles Rodríguez, cuando usted habla de reforma estructural, ¿qué puntos al menos debiera abordarse partiendo de un hecho? ¿Qué debe hacer el Seguro Social? Está asfixiado con el tema de la salud. El Fondo de Salud tiene un déficit enorme, deudas del Estado ecuatoriano, fondo de pensiones, quizás las dos expectativas fundamentales que tiene el afiliado y el jubilado, salud y el fondo de pensiones. Exactamente. Como he mencionado en otras oportunidades, los actuarios, los técnicos actuarios del IES han estado trabajando paralelamente al trabajo que hizo la comisión liderada por el economista Augusto de la Torre en una reforma que comprende tanto una reestructura al sistema de pensiones como al sistema de salud y también los demás sistemas que son riesgos del trabajo, seguros del campesino, cesantía, etcétera, etcétera. Entonces es una reforma que comprende e incluye a todos los sistemas y todos los fondos que maneja el IES. Dentro de estos, bueno, eso incluiría una calibración de todos los parámetros que conforman ese sistema. Como usted sabe, los afiliados cuando aportan al IES aportan un 20-60% entre empleadores y trabajadores y ese monto de ingresos se distribuyen entre los diferentes fondos que maneja el IES, es decir, salud, pensiones, cesantía, fondos del trabajo, desempleo, seguro social campesino, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer una calibración de todos los parámetros, como digo, y uno de ellos podría ser, por ejemplo, revisar hasta cuándo y en qué tiempo se podrían ajustar las primas, esta prima del 20-60 que aportan entre empleadores y trabajadores para hacerle sostenible al sistema y también tendría que revisarse el tema del aporte del Estado considerando las restricciones de la caja fiscal por un lado, porque si seguimos como estamos, esto, como sabemos, es insostenible, pero también considerando que el sistema cuenta con el Estado como un aportante importante para el financiamiento del sistema. Entonces, la variación y la calibración de primas, por ejemplo, que es una de las variables que podría ajustarse, tendría que afectar o considerarse los tres actores que financian al sistema. Esa sería una sola de las variables, otra puede ser los daños de aporte, otra puede ser la tasa de reemplazo de la pensión, otra puede ser el número de años que se consideran para calcular la pensión, que como sabemos ahorita son 5 años. Otro tema es corregir las inequidades internas que existen en el sistema en cuanto a los subsidios del Estado. Otra es poner techos máximos y mínimos a las pensiones, la base de cálculo de las pensiones, si es que consideramos que los valores que van a entrar para el cálculo de las pensiones van a ser como actualizados a valor presente o revalorizados, ya sea con inflación o con el salario básico unificado, el número de pensiones que se va a pagar, si son 14 o si son 12, etcétera, etcétera. Entonces es una confluencia de variables que tenemos que considerar cómo ajustarlas para hacer que el sistema sea sostenible. Bienvenido al economista Augusto de la Torre, que ha venido colaborando el año pasado precisamente. Presentó propuestas de la comisión que coordinara para la reforma, para darle sostenibilidad al sistema de pensiones. Sin embargo, iniciamos este programa para ir al inicio, al comienzo. ¿Cómo enfrentar estos grandes desafíos que tiene el Seguro Social? ¿Cuáles son las tareas que debe realizar? Porque a través del tiempo lo que se ha hecho, por ejemplo, en el Fondo de Salud, incluir de manera demagógica que se atienda a los menores de los 18 años sin financiamiento. ¿Cómo en el tiempo se puede sostener? Menciono este caso en el Fondo de Salud. ¿Qué decir del Fondo de Pensiones? Que ni siquiera la ley del 2001 se ha podido aplicar pese a los mandatos que rigen en el Ecuador. ¿Cómo enfrentar y qué debe hacer el Seguro Social para emprender una reforma estructural? Augusto, buen día. Muy buenos días, Miguel, Jorge, María de los Ángeles, un placer estar con ustedes en este conversatorio. Miren, Miguel y colegas, yo pienso, me permito sugerir que en un tema de tanta trascendencia como es la seguridad social de un país, empecemos conversando un poquito sobre la visión general de hacia dónde queremos ir con nuestros sistemas de pensiones y de salud. Tengo la impresión de que si no hacemos eso, vamos a estar trabados en una gran cantidad de detalles que requieren, en mi opinión, un contexto más amplio. Entonces, por ejemplo, en el tema de salud,
me parece que hay dos preguntas fundamentales que no las veo discutidas. Una primera pregunta es si conviene o no separar los directorios, tener un directorio para salud y otro para pensiones con la debida experticia y composición por la naturaleza diversa de los temas. En la opinión de la comisión, ustedes saben, nosotros pensábamos que eso era fundamental, que mientras estén en la misma sopa los distintos seguros, se desfigura y el ciudadano no sabe bien cómo mismo es la cosa. Entonces, la primera gran pregunta que hay que hacer en salud. La otra gran pregunta que hay que hacer en salud, que es digamos, de visión, es si queremos tener un sistema más coordinado, unificado entre el seguro de salud que proporciona el IES y los seguros de salud pública que se proporcionan a través del Ministerio de Salud. Entonces, hay temas así de esa magnitud que no los veo discutidos y a mí me parecen que son de fondos. En el tema de pensiones, creo que la pregunta de fondo que tenemos que hacernos es si es que queremos vivir en los siguientes 50 años con un sistema solo de reparto, si queremos poner todos los huevos de pensiones en la canasta del reparto. Mi opinión personal y el de la comisión es que esa es una mala decisión, porque los países que viven solo con un sistema de reparto viven esclavos de la demografía. Los sistemas de reparto son hipervulnerables al envejecimiento poblacional. Y la manera de irse liberando de esa esclavitud es ir, como ya se ha visto en muchos países del mundo, a sistemas de pensiones que tienen por lo menos dos pilares. Uno, el sistema de reparto público que le da al ciudadano una pensión vitalicia una vez que califica para jubilación. Y además, un ingreso en la vejez complementario a la pensión vitalicia que proviene de planes de ahorro para la vejez. A mí me parece que esa es una pregunta de fondo. Lamentablemente no se la discute así en el Ecuador. Sin una visión general de este tipo es difícil empezar a meterse en los detalles porque nos vamos a perder en un montón de detalles que son de segunda importancia comparados con estas visiones arquitectónicas que la comisión nos llamó el modo de abordar la reforma. Y para abordar la reforma uno necesita una visión general y uno necesita objetivos claros. Y la comisión propuso que haya una combinación de por lo menos 3 objetivos que conjuntamente se analicen al ver la reforma. El primero, sostenibilidad financiera y fiscal. Eso es claro. Segundo, equidad. Que el sistema sea equitativo para la población en general y al interior del sistema. Y tercero, que haya credibilidad e integridad. Y eso requiere cambios en la gobernanza y en la manera como se presenta el sistema. Si no nos planteamos estas preguntas de fondo, vamos a hacer lo que los ecuatorianos siempre hacemos. Cosas al apuro, parches, que van a tener que ser reparadas en el futuro. Yo creo que es el momento, la reforma es impostergable, obviamente, pero este es el momento de plantearse una visión. ¿Cómo quiero que el sistema de salud y de pensiones funcione para el Ecuador para los siguientes 50 años? Esa me parece que es el punto de partida y de fondo que lamentablemente no se lo discute, no lo veo discutido, no lo veo conversado. Ingeniero Jorge Madera, bienvenido de su experiencia tanto en el Consejo Directivo del IES cuanto en la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Este tema que hemos planteado y que ha señalado la economista María de los Ángeles Rodríguez, al igual que Augusto de la Torre, partir de las dimensiones, partir de lo que debiera ser, definir el Seguro Social ecuatoriano sobre tema de reformas. Caso contrario, efectivamente vamos a seguir en el país, no en este programa, en el país, divagando sobre soluciones sin llegar a una reforma estructural. ¿Por dónde debemos partir? ¿Cuáles debieran ser las tareas a realizar en materia del Seguro Social ecuatoriano y el IES? Buen día. Muchas gracias por la invitación, apreciado Miguel. Un gusto compartir con María de los Ángeles Rodríguez y Augusto de la Torre. Saludos a todos quienes escuchan este prestigioso medio de comunicación. Yo creo que hay que primero empezar entendiendo por qué es necesaria realizar una gran reforma
no solamente del sistema de seguridad social, del Sistema Nacional de Seguridad Social, sino también del propio IES y de cada una de las instituciones que hacen eh, el sistema de seguridad social, incluido el BIES. Entonces, cuando nosotros vemos al sistema entero y vemos los problemas y los circuitos que se vienen generando, ¿no? Podemos empezar diciendo que primero no existe un sistema. Podrá estar señalado en la Constitución y en la ley la existencia de un sistema, pero no existe un funcionamiento de las entidades en forma sistémica, interconectada, ¿no? De tal manera que el poblador, el habitante ecuatoriano, sienta que tiene la protección social de parte de alguna de las entidades que conforman el sistema. No existe una gran desconexión, por un lado. Por otro lado, ¿no? Ya se viene viendo, y la propia Mesa de Estudios de la Seguridad Social hace ya prácticamente unos 6 o 8 años, ¿no? Puso la voz de alerta anticipando que ya los equilibrios financieros de los fondos estaban rotos, ¿no? Habían desbalances en cada uno de los fondos y que los fondos empezaban a agotarse, ¿no? Y esa era una señal de alarma que solicitaba a las autoridades correspondientes tomar las medidas del caso y hacer las reformas que sean necesarias. El tercer elemento es que hay que recordar que en el país tenemos un desbalance demográfico espectacular, ¿no? Población que va envejeciendo, pocos aportantes, un mercado laboral que realmente está deprimido, no tenemos empleo pleno, buenos índices de empleo pleno, empleo decente, como lo llama la OIT. ¿No? La productividad del país mismo no da para que los niveles salariales sean más elevados y por lo tanto no se incrementen los aportes al seguro social, ¿no? Y a todo esto se suma las ineficiencias que se han ido profundizando en las entidades de seguridad social, no solamente en el IES, también en el ISFA, en el ISPOL, ¿no? Y en el propio BIES. Entonces, claro, cuando las cosas se ponen de ese tamaño y de esa dimensión, decimos, bueno, es hora de pensar en profundas reformas, en profundos cambios que realmente le garanticen al poblador ecuatoriano que va a tener una protección social decente en el futuro. Y esto es lo que está en verdadero riesgo. Estamos pensando nosotros siempre en el afiliado, en el jubilado, en el trabajador sin dependencia laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son gente que tienen el derecho a tener un sistema de seguridad social digno, decente, que le supla en sus ingresos, que le solucione sus problemas de salud, etcétera, etcétera. Pero eso no está sucediendo. Lo que escuchamos todos los días y cada vez es más acentuado, son los grandes problemas que se generan en estos sistemas. Entonces, lógicamente, cuando nosotros hablamos que hay que definir una tarea para el futuro, ¿no? Esa tarea, para mi criterio, tiene al menos 2 o 3 dimensiones, ¿no? La primera es la dimensión nacional, entendiendo a la seguridad social como un sistema nacional de seguridad social que debe estar interconectado entre los sistemas de salud, el sistema económico, los sistemas de previsión social, ¿no? Los sistemas de financiamiento, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una arquitectura que tiene que ser repensada y que para mi criterio hasta este momento está ya agotada, ¿no? La otra dimensión es cómo logramos que cada una de estas instituciones tengan sus propias y renovadas arquitecturas en su financiamiento, cómo logramos devolver los balances, los equilibrios financieros a los fondos, cómo logramos que estas instituciones se hagan eficientes en beneficio de los afiliados, en beneficio de los asegurados, de los pensionistas, ¿no? Porque a la final de todo, cuando yo me pongo en los zapatos de un pensionista, por ejemplo, y digo, bueno,
¿Y estos señores de qué me están hablando ahorita? Están hablando de grandes cosas, de grandes instituciones, pero a mí no me están atendiendo a la salud ni me entregan las medicinas, no me dan los turnos. O sea, en realidad, cuando nosotros pensamos en eso, decimos, bueno, sí, y es que esto está sucediéndole al pobre afiliado. ¿Por qué? Porque todo el sistema está mal planteado en este momento, está desbalanceado, está realmente desacomodado, ¿no? E ineficiente. Entonces, hay que empezar a ordenar la gran casa que es el Sistema Nacional de Seguridad Social, pero también las casas particulares que son las instituciones de seguridad social. Planteado el problema así, ¿por dónde arrancar para identificar las reformas estructurales? ¿Cómo llegar a acuerdos? Que es otro de los grandes desafíos, ingeniero Madera. Miren, en todas partes del mundo, los sistemas de seguridad social acuden a los grandes acuerdos de la población. Los grandes acuerdos entre los tres grandes sectores, que es el sector estatal, ¿no? Que es el sector de los empleadores, ¿no? Y el sector de los trabajadores. Eso, las mismas convenciones de la OIT lo dicen así. Y no olvidemos que el Ecuador es signatario de los convenios de la OIT, entonces no es extraño para nadie eso. Si es que las tres partes que son los grandes aportantes del sistema de seguridad social no se ponen de acuerdo para lograr, ¿no? Sistemas totalmente diferentes, renovados, ¿no? Que le den sostenibilidad a cada uno de esos fondos y por consiguiente a cada una de las prestaciones, no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? Porque lo que nosotros además debemos distinguir es entre los grandes aportantes al sistema, hay que diferenciar de los grandes beneficiarios del sistema, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay que diferenciar entre lo que es un beneficiario del sistema, ¿no? Y los que creen ser los propietarios, en este caso, de las instituciones. No, esas instituciones no tienen propietarios, ¿no? Lo que tienen es beneficiarios. Entonces, cuando se colocan estos conceptos donde corresponden, realmente podemos entender quiénes y cómo es que deben participar en el rediseño de un nuevo modelo y cuáles son los instrumentos que tienen que existir para que se rediseñen esos modelos, que son los estudios actuariales, las provisiones financieras, los diagnósticos de las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí la gente que tenga que entrar a hacer eso no va a tocar al oído, tiene que tocar por nota. Perdónenme el dicho este. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es de llevar al país a los grandes acuerdos de los tres grandes sectores. Bien, economista María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo, dice, ¿cómo poner en escena estas reformas estructurales y lograr acuerdos, que es tan complejo en temas estructurales, el Seguro Social Ecuatoriano y su destino, su futuro, el propio banco del IES, del BIES? ¿Cómo lograr identificar plenamente los temas y buscar salidas a través de acuerdos? Sí, nosotros como IES, a raíz o paralelamente al trabajo que hizo la comisión del economista de la Torre, estuvimos trabajando también en una propuesta, como digo, con los técnicos actuariales. Esa propuesta está todavía a nivel técnico y todavía no ha sido ni conocida oficialmente ni aprobada por el Consejo Directivo del IES. Entonces, justamente he hablado con el presidente del directorio, Eduardo Peña, para pedirle que oficialicemos ya el conocimiento de esta propuesta por parte del Consejo Directivo y que dispongamos que se inicie la realización de mesas técnicas de trabajo con diferentes sectores de la sociedad, en donde obviamente deberán participar personas como Augusto, personas como Jorge, que puedan aportar
para discutir la propuesta que hizo la comisión, la propuesta y la visión que puede tener el IES y recoger las ideas y las propuestas que traigan sobre la mesa los diferentes representantes de los diferentes sectores, especialmente como mencionó Jorge, de los tres sectores, ¿verdad? De los empleadores, de los trabajadores y del Estado. Entonces, el plan nuestro es hacer eso. Vamos a hacer una hoja de ruta en donde ya se oficialice los estudios básicamente que ha hecho el IES, que como digo están a nivel técnico, no están todavía a nivel de reforma jurídica, porque lo primero que tenemos que hacer es terminar de ponernos un poco de acuerdo en cuál va a ser la arquitectura, como dice Augusto. De esa arquitectura tiene que derivarse una propuesta a nivel técnico ya con calibración de ciertas variables y luego eso tendrá que ser traducido pues a una redacción de una propuesta de reforma ya de la Ley de Seguridad Social artículo por artículo para que pueda ser presentada a la Asamblea Nacional. Entonces, la hoja de ruta incluiría esto que menciono. Primero, que se conozca por el Consejo Directivo, que el Consejo Directivo dispondrá la iniciación de mesas técnicas de trabajo y de conversatorios con los diferentes grupos de la sociedad y luego, ojalá, logremos un consenso que pueda derivarse en una mediana, al menos consensuada medianamente, una propuesta técnica que pueda traducirse en una propuesta jurídica para enviarla a la Asamblea Nacional. Eso sería un poco en la práctica cómo estaríamos procediendo para llegar a la Asamblea Nacional. Es decir, establecer una hoja de ruta, economista Augusto de la Torre. Establecer esta hoja de ruta, establecer los temas, buscar acuerdos y emprender esta reforma estructural, sin lo cual no se puede pasar a los otros temas si no se definen los acuerdos, si no se definen los temas para avanzar. Efectivamente, como empezamos este programa, vamos a seguir dando vueltas en los mismos acuciantes problemas que tiene, por ejemplo, el Fondo de Salud o el Fondo de Pensiones. Mire, Miguel, Jorge y María de los Ángeles, lo que acaba de mencionar María de los Ángeles me parece que es el camino a seguir. Yo veo dos elementos importantes en ese proceso a la luz de las experiencias en las que he podido trabajar o observar o estudiar en otros países. Un tema que en el Ecuador no se ha logrado superar es que la conversación sobre una reforma tan importante parta de una convergencia sobre el diagnóstico. En Ecuador todavía hay una proliferación de diagnósticos. Hay muchos ecuatorianos que piensan que el sistema no tiene problemas estructurales, que los únicos problemas del sistema tienen que ver con la deuda del MEF al IES y los retrasos en esa deuda. O hay otras personas que piensan que todo es un problema administrativo, que si se arreglan los sistemas y las operaciones del IES se va a arreglar todo. Otras personas que piensan que la única solución es tener más trabajo formal. Y la verdad es que todas estas son observaciones parciales que no configuran un diagnóstico completo. Entonces, me parece que es fundamental encontrar una manera de que las partes que conversan, los trabajadores, los empleadores, el Estado, lo hagan en torno a un conjunto de datos básicos y de proyecciones actuariales básicas y de realidades numéricas básicas. En algunos países eso se ha hecho de la siguiente manera. Vienen las partes, ¿no?, que tienen elementos políticos, preferencias diferentes, los trabajadores, los jubilados, los empresarios grandes, los empresarios pequeños, el Estado, todos vienen a la mesa, pero todos se ponen de acuerdo que va a haber una secretaría técnica cuyos datos van a ser respetados por todos los que conversan. Entonces, creo que necesitamos encontrar una manera de que los que conversen sobre un set de datos comunes. Eso se puede organizar de distintas maneras. Por ejemplo, se puede poner un equipo que tenga los actuarios del IES, algunos actuarios de la OIT y algunos actuarios de las multilaterales, del Banco Mundial o del BID, con algún experto local, y que esa sea la secretaría técnica que hace las corridas, que genera los resultados, que hace los estimados para todos los que están conversando. Y los que están conversando se someten a la disciplina de que van a seguir lo que salga de ese equipo técnico, porque de lo contrario vamos a seguir peleándonos sobre el diagnóstico. Y hay en el Ecuador por lo menos 25 diagnósticos. Entonces ese me parece que es un elemento fundamental de este proceso, que las partes acuerden que va a haber un punto,
una secretaría técnica común para todas las partes. Y esa secretaría técnica va a tener la integridad técnica y la capacidad para generar los números estimados y decirle al representante de los empleadores, mire señor, lo que usted dice simplemente nos da este resultado que es muy insuficiente o etcétera, etcétera. Entonces esa es la primera parte. Y la segunda parte, necesitamos que la gente que participa en estas mesas de diálogo sienta que incluso si el resultado final no es exactamente el que yo quería, el proceso que se siguió es suficientemente transparente, pluralista, civilizado, de que aunque no esté yo completamente de acuerdo con el resultado, estoy de acuerdo con el proceso. Y el proceso le da legitimidad y le da un sentido de equidad y participación. Entonces creo que la hoja de ruta que ha mencionado María de los Ángeles es muy, muy útil, pero yo me permitiría sugerir añadirle estos dos elementos sin los cuales la hoja de ruta puede simplemente trabarse. Ingeniero Jorge Madera, comparte con una hoja de ruta que permita definir sobre la base efectivamente de datos y balances que se comparta y se entienda, se hable el mismo idioma, más allá de las diferencias que pudieran tener los diferentes sectores de trabajadores o empleadores, pero ir en el mismo sentido, en la misma ruta hacia una reforma estructural. Yo comparto totalmente y acotaría un tema adicional, ¿no? Miren, es importante que en un diálogo de esta naturaleza el Estado, ¿no?, esté representado no solamente por el Ejecutivo, porque el Estado son varios sectores del Estado. Tienen que estar los organismos de control avalando un proceso de esta naturaleza, ¿verdad? Tienen que estar delegaciones de la legislatura, de los bloques legislativos, porque a la final tenemos que a ellos involucrarles en todo este proceso, ya que son los colegisladores, pues, con el presidente de la República. Es decir, ellos tienen que ser parte desde el mismo nacimiento del diálogo, ¿no? Los trabajadores tienen que tener representaciones muy amplias, muy amplias. Aquí no es que no participa porque no me gusta o porque tiene otro color político, no. Hay que tratar de llegar a ciertos consensos, como es, por ejemplo, a ver, despidámonos un momentito de los colores políticos y de los intereses políticos partidistas. Pensemos en un modelo que garantice bienestar a las futuras generaciones del país. Así se tiene que pensar, ¿no? Y para esto, lógicamente, yo añado un tema adicional. Aquí alguien tiene que promover una suerte de autoconvocatoria de todos los sectores. A mí me gustaría ver una sola mesa de autoconvocatoria donde digamos, a ver, los que estamos aquí sentados, ¿no?, vamos a ser los artífices todos, ¿no?, de un proceso de cambio en el sistema de seguridad social ecuatoriano. De tal manera que aquí no se vea que ha convocado determinado sector que podría tener sus oposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay que hacer sentir a la gente que está participando desde el inicio y es parte importante de un proceso. Hay que hacer un llamado, por ejemplo, a los gremios de los trabajadores, que en los intentos de diálogo anteriores no aparecieron, no quisieron sentarse a las mesas de diálogo. Hay que decirles, vengan, siéntense, pero si esto es en beneficio del trabajador ecuatoriano, ¿cómo no van a participar en esto? Los jubilados son importantísimos. Los jubilados son importantísimos. La gente del seguro campesino es importantísima. Es decir, cada uno reviste la importancia y tiene su peso específico. De tal manera que si no pensamos en un proceso, en una hoja de ruta con estos componentes, podemos correr nuevamente el riesgo de que fracasen los diálogos y no se llegue a ningún acuerdo. Lógicamente, en nuestro país hay que entender que los mapas políticos, al menos en los últimos años, han sido muy complicados, ¿no? Han sido muy complicados por las circunstancias de la legislatura, del Ejecutivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos que encontrar algún camino que realmente nos lleve por un solo andarivel a todos. Esto es importante, porque aquí no debiera haber imposición de ningún sector, ni del gobierno, ni de empleadores, ni de trabajadores,
sino buscar una hoja de ruta, como se ha dicho esta mañana. Y segundo, pensar en el sostenimiento del seguro social ecuatoriano. Si el modelo del reparto no funciona, hay que buscar una alternativa, pero de común acuerdo, porque los diferentes sectores, si no contribuyen, simplemente se está impulsando, acelerando la extinción del seguro social ecuatoriano, lo que nadie quisiera. Sobre la base de esto que ha sido muy ilustrativo, que nos han planteado nuestros tres invitados, quisiera pasar a la coyuntura, inevitablemente, recogiendo la necesidad de los consensos, del acuerdo, hablar un mismo idioma con los balances actuariales, con las estadísticas. ¿Cómo se encasilla el último proyecto de reforma a la integración del Consejo del Seguro, Consejo Directivo del IES, en lugar de 3 miembros, tener 5 miembros como se aprobara en la Asamblea Nacional? ¿Cuánto se gana? ¿O simplemente se va a lograr una mayoría de un sector, en este caso trabajadores y jubilados, para hacer un desbalance y tratar de imponer cosas que son inviables si no hay recursos en el Seguro Social? Economista María de los Ángeles Rodríguez. Sí, la ley aprobada en la Asamblea en segundo debate, efectivamente, nosotros consideramos como sector empleador que crea un gravísimo, aumenta un problema más a la gobernanza del Consejo Directivo, en el sentido de que se crea una mayoría de un solo sector, porque finalmente afiliados y jubilados son el mismo sector, solo que los jubilados han pasado a ser afiliados pasivos. Entonces, es el mismo sector que tendrían 3 votos de 5 dentro del Consejo Directivo frente a uno de los empleadores y a uno del Ejecutivo, de tal manera que es un desbalance total y las decisiones estarían tomándolos exclusivamente ese sector, y los votos que puedan tener tanto el representante de los empleadores como el representante del Ejecutivo simplemente quedarían con voz, pero sin validez, sin voto, porque los otros 3 estarían tomando las decisiones nada más y nada menos que en el máximo órgano de gobierno, en donde se toman las mayores decisiones del IES, temas de estratégica, temas normativos, temas de política. Entonces es gravísimo. Y por otro lado, y además de esto, es súper importante el tema de los perfiles de las personas que se sientan a tomar decisiones en el Consejo Directivo, porque si vamos a politizar este Consejo Directivo, lo que lograremos es hacer lo que se hizo durante los 10 años del Correato y muchos gobiernos anteriores, en lo único que hacen es tomar decisiones demagógicas sin pensar en el financiamiento de todos los beneficiarios que le van aumentando por temas políticos y demagógicos al sistema, le cargan de gastos, le cargan de prestaciones sin el debido financiamiento. Entonces, el perfil de las personas, independientemente del número de personas que sean, es sumamente importante. No obstante eso, recalco que el tema de la mayoría que está propuesta en la ley aprobada es gravísimo. Es gravísimo, no solamente en el IES, sino también en el BIES. Adicionalmente, como ya sabemos, el tema del tripartismo es un tema de la OIT, es un convenio que ha suscrito, como mencionó Jorge, es un convenio internacional del cual el Ecuador es país suscriptor, en donde se establece que el tripartismo es el sistema que garantiza que fluya el diálogo entre las 3 partes que son aportantes al sistema de la seguridad social, como es el ecuatoriano, que son los empleadores, los trabajadores y el Estado. Garantiza que ninguno tenga mayor representación que otro. No puede haber mayor representatividad de uno de estos 3 sectores dentro del Consejo Directivo, porque ahí es donde creamos un desbalance. Los 3 tienen que estar representados de manera equitativa, de tal manera que se garantice el diálogo y que las decisiones que se toman en el Consejo Directivo tengan el voto de cada parte igual peso. Entonces, la norma lo que crea en conclusión es un gran desbalance, es un problema adicional, esto sin tomar en cuenta que los costos que esto genera, porque el generar 2 vocalías nuevas en el Consejo Directivo implica los sueldos de los vocales, los sueldos de todo el equipo que apoya al vocal, más todo el tema logístico de vehículos, de transporte, si es que tienen seguridad. Yo no tengo seguridad por si acaso, pero los otros vocales tienen seguridad. Entonces, todo un tema de gastos permanente que lo que va a hacer es generar más gastos que no estaban previstos, que no están financiados, que no están presupuestados y van a tener que ser afrontados con los recursos de los afiliados. Entonces, eso lo que hace es afectar la sostenibilidad de los fondos, afectar la liquidez de los fondos permanentemente a largo plazo, porque esto sería para siempre, ¿no es cierto? No es un tema coyuntural, sino que es un tema para siempre, que se generan todos estos gastos adicionales que no están previstos en ningún presupuesto. Esto además que el costo del proceso electoral
¿verdad? Porque se tiene el nombramiento de los nuevos vocales, supuestamente tiene que ser con un proceso electoral para los diferentes sectores y tiene que ser convocado por el CNE. La señora Atamaint, cuando fue a comparecer al primer debate, cuando estaba tratándose esa ley, mencionó que este costo podría llegar a $30 millones. Entonces es un costo altísimo que nuevamente, según la ley aprobada, tendría que afrontarlo el IES con sus propios recursos, es decir, con recursos de los afiliados. Entonces estamos generando simplemente más gastos, generando un problema en la gobernanza del Consejo Directivo. Es decir, esta ley no tiene ni pies ni cabeza, es un sinsentido y debería ser vetada totalmente. Lamentablemente, según la ley, entiendo que al ser una iniciativa ciudadana solamente puede ser un veto parcial y no total por parte del presidente de la República, pero la ley no tiene ni pies ni cabeza. En todo sentido es negativa. Solo hay un Economista punto que puedo rescatar Rodríguez, posteriormente. claro, con esas consideraciones, en la práctica, usted que es vocal de los empleadores en el Consejo Directivo, en el supuesto no consentido de que esto entre en vigencia, es también inejecutable el hecho de que con 3 votos se resuelva, se tome alguna decisión de materia económica o en salud, se vota, se gana y resulta inejecutable en las resoluciones. ¿Esto no va a complicar aún más la gobernanza del Seguro Social? Por supuesto que sí. Además, Miguel, no olvidemos que la forma como aprobaron la ley abre la puerta para que esto se politice aún más, porque recuerde usted que la ley pretende que los miembros del Consejo Directivo sean sujetos de juicio político. Entonces, si yo, como vocal de los empleadores, estoy pensando que voy a ser juzgada políticamente por la Asamblea Nacional, a lo mejor voy a estar pensando en que las decisiones que tengo que tomar en el Consejo Directivo vayan alineadas con lo que quiere tal o cual partido político que a lo mejor me enjuicia políticamente. Eso sería perder la independencia en las decisiones técnicas que tienen que ser tomadas en el Consejo Directivo. Estaríamos politizando el asunto. Eso tomando en cuenta además que la ley también pretende que los candidatos de cada uno de los sectores tengan una representación del 2% de su padrón electoral. Entonces, si yo como empleado, si el candidato de los empleadores, hay 1.200.000 empleadores registrados en el IES, 1.200.000 empleadores, el 2% son 24.000 firmas. El candidato de los empleadores tiene que tener 24.000 firmas de respaldo. Eso sería gravísimo porque entonces los partidos políticos empezarían a decir, yo te doy la firma, yo te respaldo, yo te auspicio, ¿no es cierto?, para completar las 24.000 firmas, y estamos politizando todo. En lugar de hacerlo todo más técnico, estamos agravando todo, politizando todo, abriendo las puertas para que esto se dañe y se corrompa aún más. Eso por un lado. Y por el otro lado es sumamente inaplicable. ¿Por qué? Porque los empleadores unipersonales, por ejemplo, una persona que tiene un servicio doméstico contratado, una persona que hace servicio doméstico en su casa, es un empleador unipersonal. Estas personas no están agremiadas. ¿Cómo van a ser estas personas, pregunto yo, para tener su representante? Van a tener que agremiarse, agruparse de alguna manera para tener un representante, y ese representante va a tener que tener 24.000 firmas. Estamos locos, estamos totalmente locos. Entonces, en la práctica es inaplicable, financieramente es inaplicable, en la gobernanza hace daño. Entonces, por eso digo, esta ley no tiene ni pies ni cabeza y lo único que hace es daño y nos desconcentra de las verdaderas discusiones que debemos de estar teniendo, que es lo que estamos hablando con Augusto, con Jorge y con usted, que es la reforma estructural, cómo la arreglamos al IES, y estamos concentrados en ver cómo nos damos de baja esta ley, que lo único que hace es daño, nos hace perder el tiempo, nos desconcentra de los temas principales y cruciales que tenemos que estar discutiendo en la seguridad social. Economista Augusto de la Torre, por ello planteé desde el comienzo hablar de los temas fundamentales, estructurales, la hoja de ruta, la necesidad de los acuerdos, pero en coyuntura está allí una reforma a la ley del Seguro Social ecuatoriano para cambiar la composición del Consejo Directivo del IES. ¿Cuánto se gana o cuánto se pierde, se enreda, le genera menor gobernanza al Seguro Social con el proyecto de reformas y cambia la composición del Consejo Directivo del IES? Mire, Miguel, yo creo que María de los Ángeles ha hecho una defensa clarísima de lo mala que es la ley. Nos ha alertado a todos los problemas que trae. Y esto lo que muestra es, muestra una cosa muy ecuatoriana. Se ha hecho una propuesta que es mala, inherentemente mala, que nunca se la discutió bien, que no se enfoca en los problemas reales del sistema, que se va por un camino que nos desvía, que nos hace perder tiempo y que nos mete en más problemas en lugar de soluciones, y que genera una falsa sensación de que se está arreglando algo cuando se está empeorando la situación. Es una historia muy lamentable y muy triste, porque estoy seguro que las intenciones fueron buenas, pero el resultado es horrible. Entonces yo me dejo las palabras de María
de Los Ángeles que me parece que son lapidarias y explican bien la situación. Quería referirme más bien a otro tema del cual estábamos hablando antes que me parece que vale la pena que tengamos presente. En la discusión de una gran reforma al sistema de pensiones, creo que es muy importante que se entienda, que la población entienda que ninguna reforma de pensiones toca los derechos adquiridos de los que ya están jubilados y que toda reforma de pensiones hace cosas muy importantes para aquellos que están cerca de la jubilación no se vean afectados. Una vez que se hace claro esto, es obvio que los principales participantes en la reforma tienen que ser las nuevas generaciones, porque los que ya están jubilados no van a tener ninguna afectación. El sistema reformado les va a mantener exactamente sus mismos derechos. Y aquellos que están acercándose a la jubilación también no tienen que preocuparse. Eso hace que la discusión robusta tiene que ser con aquellos que están entrando a la fuerza laboral, con aquellos que están a medio camino de la fuerza laboral. Y en esa conversación que Jorge mencionó debería incluir al sector político, etcétera, etcétera. Y yo dije que tiene que ser sobre la base de una secretaría técnica aceptada por todas las partes que conversan. Hay que tener en cuenta de que hay voces que necesitan canalizarse. Por ejemplo, un grupo de fuerza laboral muy importante son los trabajadores independientes, que pueden afiliarse, pero no quieren, porque el sistema ha perdido credibilidad. Entonces hay que traerles a la mesa a ellos. Hay que entender por qué no quieren afiliarse. Entonces ellos tienen que venir a la mesa. Los que todavía no han nacido no tienen voz, entonces necesitamos traerle de alguna manera al joven que está ingresando a la fuerza laboral para que converse. Y necesitamos de alguna manera hablar con aquellos trabajadores que están en el sector informal, que no se benefician del 40%, que no se afilian, etcétera, etcétera, y que también tienen aspiraciones de protección social. Cuando la comisión trabajó, nosotros hicimos un esfuerzo sistemático de reunirnos con los trabajadores independientes y entender por qué no se afilian, qué podría arreglarse en el sistema para atraerles, de reunirse con la gente que está en el sector informal para entender qué aspiraciones tienen, y de ahí salieron propuestas que la comisión hizo sobre el sistema de pensiones asistenciales que se dan a través del MIES, porque hay toda una población informal que también envejece, que también necesita vivir en su vejez con algo. Entonces, por eso es que la comisión sugirió que hayan 3 pilares: un pilar de reparto con pensión vitalicia, un pilar de planes de ahorro para la vejez y un pilar asistencial mejor armado en torno al IES, quizás asociado al seguro campesino. Entonces, en la conversación sobre la reforma de pensiones, si les tranquilizamos a los jubilados de que no va a haber ninguna afectación y aquellos que están cercanos a jubilarse, ellos van a estar contentos, no van a estar preocupados. Necesitamos traer al resto de gente a la conversación. Ingeniero Jorge Madera, estos 2 temas. El primero, la reforma a la ley del IES que cambia la composición del Consejo Directivo del IES. ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se pierde? ¿Cuánto se enreda con esto que le va a tornar inejecutable, inviable lo que haga el Consejo Directivo del IES, por un lado? Y también esta reforma al sistema de pensiones que hay que enfrentarlo para darle sostenibilidad en el tiempo. Estimados amigos, desde hace muchos años las grandes aspiraciones de todos los sectores han sido pedir que el IES sea manejado técnicamente y no políticamente. Y ese es un pedido de todos los sectores, ha sido un pedido de todos los sectores, como Mesa de Seguridad Social en los eventos que hemos hecho, ¿no? Siempre han habido gente que asistió, dice, hay que manejar al IES técnicamente. ¿Pero qué quiere decir manejar al IES técnicamente? Primero, lograr que las personas que llegan al órgano de gobierno tengan las mejores competencias profesionales y experiencia para que puedan ser los grandes estrategas de la institución. Entonces, si es que eso no logramos, ¿no? Realmente estaríamos metiendo al IES en grandes problemas, ¿no? Y creo que esta propuesta de reforma va justamente en contrapelo de eso. Yo identifico algunas fuentes de politización en esto, ¿no?
Empezando porque ahí se dice que el representante del Ejecutivo tiene que ser aprobado en una terna por la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional, que perdóname, ¿qué asambleas nacionales tenemos? ¿No? Por un lado. Por otro lado, que sean sujetos de fiscalización y control político, ¿no? Sujetos de fiscalización y control político a miembros de un consejo directivo, ¿no? De una entidad autónoma que tiene sus propias formas de control y fiscalización. ¿A dónde vamos con esto? Yo me imagino a ver qué otras entidades autónomas hay en el país, los GATS, ¿no? Los gobiernos autónomos descentralizados también son entidades autónomas, ¿no? O sea que bajo este criterio también los alcaldes, los prefectos, los de las juntas parroquiales deberían ser también sujetos de control y fiscalización política por parte de la Asamblea, bajo este patrón. No creo que sea por ese lado, ¿no? Me preocupa enormemente el tema de la forma de elección directa, ¿no? Una forma de elección directa que para efectos de al menos uno de los sectores es una cosa terrible. Por ejemplo, hay el sector de los no dependientes, ¿no? Donde estarían los voluntarios que están en el país, los voluntarios del exterior, los migrantes, ¿no es cierto? ¿No? Los autónomos y los independientes, ¿no? Las trabajadoras del hogar no remuneradas, los menores independientes y los del Seguro Social Campesino. Todos ellos tienen una característica, la inestabilidad. Ahora están, mañana no están. Entonces, el que entre ahí en representación de ellos, ¿a quién va a representar? Ahí hay un gravísimo problema de representatividad y por lo tanto de legitimidad. Entonces, ese es un sector que tú no vas a tener a quién regresar a ver ahí, ¿no? ¿Quién va a llegar por un sector tan amplio? Ahí tengo la impresión de que se le da pista para que llegue alguien del Seguro Social Campesino, porque son los que tienen organizaciones un poquito más sustentadas. Los otros no tienen ninguna clase de orientación. El otro tema que me preocupa, ¿no? Se está pidiendo en el proyecto de ley, ¿no?, que el consejo directivo del IES sea el que organiza el tema del nombramiento bajo bajo una normativa especial, supongo yo, de los miembros del directorio del BIES, ¿no? Los miembros del directorio del BIES, el banco con largo más grande del Ecuador, que maneja todos los fondos administra todos los fondos de los asegurados, en manos de un directorio nombrado por gente política que vino nombrada a su vez por esta forma eleccionaria. Es decir, es una politización en cascada que llega hasta el BIES. Esto es una locura. Esto es una locura, ¿no? Cuando tiene que ser al revés, ¿no? ¿Por qué no se ha puesto que los propios miembros del consejo directivo del IES, ¿no?, incluido el presidente, deberían pasar por un concurso de méritos oposición? Entonces allí estaríamos hablando de un modelo totalmente diferente, ¿no? Y así por el estilo, hay varias cosas, hay varios cuestionamientos que se pueden poner a esto, ¿no? Sin hablar todavía del momento en que ese consejo directivo integrado por 5 miembros esté instalado, ¿no?, y se pierda totalmente el concepto de gobernabilidad de la institución. Porque el concepto de gobernabilidad no es más que el tratar de lograr los grandes acuerdos para las buenas causas institucionales. Pero generalmente, y esto es histórico dentro del IES, ¿no?, los miembros de los consejos directivos han llegado para representar intereses grupales y a veces hasta personales.
cuando ya tenemos esa experiencia vivida, ¿cómo es posible que pensemos que lleguen así los miembros a un consejo directivo y luego al banco del IES, ¿no? Este es un tema realmente gravísimo, ¿no? Yo concuerdo en que, en que esto va, y al menos habiendo estado presidiendo un consejo directivo, ¿no? Y habiendo probado lo que es esa situación, realmente esto le agravaría mucho la situación institucional. En el otro tema, mi estimado Miguel, y al que se refería Augusto, eh, yo quería mencionar, ¿no? El tema de la otra reforma necesaria, y esa es una reforma que la tiene que hacer necesariamente el Consejo Directivo del IES, ¿no? Es la reforma del sistema de salud del IES. Hubiéramos, alguna vez conversábamos con Augusto sobre la necesidad de que otro grupo semejante o equivalente al que integró Augusto hubiese trabajado por la reforma del tema de salud, porque son temas diferentes y totalmente especializados, ¿no? Pero ante esa ausencia, ¿no? Hay que hacer notar que el Consejo Directivo del IES tiene todas las atribuciones legales, normativas y de manejo presupuestario y atribuciones técnicas para armar su propia reforma del sistema, llamemos el subsistema del seguro de salud, ¿no? Dentro de eso tiene que estar incluida necesariamente la reforma del sistema hospitalario, que es por donde se va la plata y donde está la corrupción, ¿eh? Entonces, eso sí es grave, eso sí es grave, y le toca afrontar al Consejo Directivo, a este y al que venga, ¿no? A este y al que venga, especialmente los temas de corrupción que están por ahí, en el tema de compras públicas, en todo el tema de los nombramientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí quisiera verles, por ejemplo, ¿no? A un nuevo Consejo Directivo integrado por tantos sectores, a ver qué cara van a poner cada uno de ellos cuando se hable de reducir las burocracias. Ahí sí quisiera verles, ¿no? A ver si pueden llegar a acuerdos de gobernabilidad, ¿no? Yo quisiera ver las caras de cada uno de esos futuros miembros del Consejo Directivo cuando se hable de montarle al IES sobre plataformas digitales de última generación, ¿no? Sí. Entonces, ahí vamos. Yo quisiera ver, ¿no? Las caras y las posiciones del futuro Consejo Directivo integrado por 5 miembros cuando toque hablar de ir a reformar cada uno de los hospitales, ¿no? Que son las verdaderas fuentes de ineficiencia y corrupción dentro del IES, ¿eh? Esas son las pruebas de fuego para el futuro. Estas y otras son las pruebas de fuego para el futuro Consejo Directivo que se llegue así conformado. Quisiera concluir y comprometerles a seguir hablando de este tema que está en desarrollo. Eh, Unas palabras finales para concluir sobre la prioridad de este momento en medio de tantos problemas que hay. Por favor, en pocas palabras, frente a la crisis del Seguro Social, economista María de los Ángeles Rodríguez. Gracias, Miguel. Y yo lo que sí quisiera que los ecuatorianos estemos conscientes es de que la reforma hay que hacerla ya. No podemos postergar este tema y quisiera que todos, como mencionó Augusto, pudiéramos ser capaces de ponernos de acuerdo en que esa reforma hay que hacerla, entender rápidamente el diagnóstico, porque es muy fácil entender el diagnóstico, es facilito. El tema demográfico y otros temas financieros es muy fácil de entender, de tal manera que yo no veo por qué no podríamos ser capaces de entender el diagnóstico. Y eso debería ser un paso rápido de ponernos de acuerdo en que la reforma hay que hacerla. El siguiente paso y más importante es, la reforma hay que hacerla, ok, entonces sentémonos a conversar cómo la hacemos. Yo quisiera estar ya en la segunda fase, o sea, estar todos de acuerdo en que la reforma, que tenemos un problema, que tenemos que tomar decisiones y hay que hacer una reforma, y entonces sentémonos en la mesa técnica a conversar cómo hacemos esa reforma. Eso es lo que yo hago, un llamado a los ecuatorianos para que seamos capaces de conversar y de ponernos de acuerdo y de entender que sobre datos, como dijo Augusto, son datos reales, que es facilito entender el diagnóstico. Para Y concluir, entonces sentémonos a ver cómo lo hacemos. economista Augusto de la Torre, reforma ya, ¿con qué condiciones y sobre qué base? Para concluir. Mire, yo creo que se ha vuelto cada vez más obvio que nos quedan pocos meses antes de que el sistema se estrelle contra el acantilado. En el año
24, la diferencia entre pago de prestaciones pensionales y aportes es de más de 3.000 millones. Algo se podrá cubrir con la rentabilidad del fondo, algo con la contribución del fisco, pero creo que va a ser inevitable ya desinvertir montos importantes del fondo de pensiones del 24. Yo tengo la impresión de que en el año 25 vamos a estar experimentando serios problemas de caja en el sistema de pensiones y en el sistema de salud. Problemas de caja en estos sistemas implica que no se va a poder pagar pensiones. Entonces, creo que tenemos como unos 8 meses para ponernos las pilas, como dicen los ecuatorianos, y armar esta hoja de ruta y tener una propuesta en salud y en pensiones integral, lista, dentro de unos 6 o 8 meses, cuando más. De lo contrario, me temo que vamos a estar en apuros y en aprietos muy serios. Ingeniero Jorge Madera, en conclusión, reforma ya, ¿cómo empezar? ¿Con qué condiciones? La reforma es urgente e inminente, ¿no? Nosotros como Mesa de Seguridad Social la venimos insistiendo desde hace más de un quinquenio y cada vez se va mirando más la necesidad, ¿no? Miremos a ver también el tema de los calendarios políticos, ¿no? Porque este es un tema al cual tiene que enfrentar finalmente el presidente de la República y también la Asamblea Nacional. Estamos hablando de que cualquier reforma tiene que aterrizar en reformas o una nueva ley de seguridad social. ¿A qué están dispuestos políticamente ellos para enfrentar esto? Habría que preguntar. Pero lo que sí podemos hacer, lo que sí se puede hacer, es que durante estos meses armar toda esta hoja de ruta de la que se ha hablado aquí, ¿no? Hacer las convocatorias necesarias, ¿no? Y entablar los procesos de diálogo de tal manera que cuando llegue el momento de llegar a de tomar las decisiones de reforma, se hayan solventado muchas cosas, ¿no? Y se haya procurado que todos hayan participado. Creo que yo le he visto al señor presidente del Consejo Directivo con mucha energía proponiendo la reforma ya y todo esto. Eso está muy bien, eso está muy bien. Además, creo que él es una persona muy proactiva, ¿no? Pero bueno, esas cosas hay que ponerlas en blanco y negro, ¿no? Hablemos del sistema y también, pues, dentro del IES, ¿no? Que se empiece a demostrar con este Consejo Directivo, al menos mientras esté funcionando, ¿no? Que ya se empiezan a cambiar los temas sustantivos y estructurales de la propia institución, que sí sabemos cuáles son. Todos sabemos cuáles son, o sea, ya el tema está sobrediagnosticado. Entonces, aquí es manos a la obra. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis sobre los grandes desafíos del Seguro Social, las reformas estructurales que se necesitan emprender sobre la base de cambios urgentes, sobre una base técnica que necesita el Seguro Social, más allá de las últimas reformas a la composición del Consejo Directivo del IES que han sido seriamente cuestionadas, dado el futuro que pudiera ser mucho más complicado en la gobernanza del Seguro Social ecuatoriano. Muchas gracias por participar. A María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES por los empleadores, Augusto de la Torre, experto consultor internacional, es coordinador de la comisión que elaborará el proyecto de sostenibilidad del Fondo de Pensiones del IES, y el ingeniero Jorge Madera, expresidente del Consejo Directivo del IES e integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Les comprometo a seguir hablando porque esta reforma es urgente y necesaria. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Augusto, Jorge, un gusto. Gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. A los miles de seguidores del programa Controversia, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.